No lo tengo claro, un podcast donde pensar está bien, pero preguntar está mejor. Con Izaskun Barba y Julen Perales. ¿Qué pasa, preguntones? ¿Qué pasa, preguntonas? Izaskun. Un poco de energía, ¿eh? Que si no empieza el capítulo así triste. Izaskun, ¿tú qué quieres ser de mayor? Bueno, es que cuando se puede considerar una persona... Claro, es que ya somos mayores, ¿no? Ya, claro. De mayor quiero ser capaz de valerme por mí misma físicamente. Siendo una persona a la que le gusta mucho el deporte, llevaría muy mal no poder moverme. También tener la cabeza muy bien y aceptar que físicamente ya no tienes esa autonomía. Si tienes la cabeza mal, puede que, oye, ni te enteres, ¿no? Pero tiene que ser jodido. O sea, que lo que quieres es que tu deterioro físico vaya de la mano con el deterioro cognitivo. Pase lo que pase, que vayan juntos. Sí. Si tú estás a tope en los dos, a tope en los dos. Si empieza a bajar uno, a darte golpes en la cabeza. Eso es. ¿Y tú, Julen? ¿Qué quieres ser de mayor? A mi hermano, cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, contestaba, ¿Cómo que quiero ser de mayor? Pues Íñigo. ¡Qué majo! Claro, no entendía la pregunta. Pues lo mismo que ahora, pero de mayor. Yo de mayor quiero ser capaz de seguir andando porque quiero ir al monte toda mi vida. Oye, ¿sabes cómo esta gente que de chiqui hizo mucho monte y luego de mayor no, pero el día que va al monte es como que tiene algo en sus músculos, algo de recuerdo y va genial? Sí, que son máquinas. Son máquinas. Que te adelantan. Sí, y dices, ¿qué haces? Pero si yo voy mucho más que tú. Sí. Puede que te pase eso. ¿Crees que influye? ¿El qué? ¿Ser un máquina hoy para ser un máquina mañana? Sí. Espero, porque voy en ese camino. Vale, máquina. Pero no, en serio, cada vez se habla más, ¿no? De la importancia de hacer deporte y de hacer ejercicios de fuerza para poder envejecer mejor. Seguramente, si tú quieres ir al monte de mayor, lo estés haciendo bien, ¿no? Ahora yendo al monte. Sí, bueno, esto es un poco como la fe, ¿no? Vale. Eso que acabas de decir es algo que nos tenemos que creer para darle sentido al deporte que hacemos hoy. Bueno, sí. También estoy pensando que influirá la fe que tengas tú también en ti mismo o ti misma. ¡Buah! Al ser mayor, para ser autónomo. Es verdad que obviamente habrá factores físicos, pero tener fe en tu capacidad. O sea, tú estás diciendo que no solo importa ser un máquina toda tu vida, sino que también importa sentirte un máquina toda la vida, ¿no? Efectivamente. Tú qué bien vamos en ese camino, ¿no? Tú más que otros. ¿Y tú, que nos estás escuchando, cómo te imaginas tu vejez? Hoy tenemos con nosotros a Nora Millor Muruzábal. Nora es ingeniera en telecomunicación y doctora por la Universidad Pública de Navarra. Además, es parte del grupo de investigación Caídas y fracturas en las personas mayores, de Navarra Biomed. Bienvenida, Nora. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme. Nora, bueno, como ha dicho Julen, trabajas en temas relacionados con riesgo de caídas. Entiendo que en personas mayores, ¿verdad? ¿Qué haces exactamente en tu día a día? Cuéntanos un poco. Bueno, pues además de dar las clases, hacemos investigación en mi grupo y tratamos de colaborar con médicos geriatras para evaluar o intentar predecir también cuándo se va a caer una persona mayor. O sea, tú cuando le cuentas a tus amigas qué haces en tu trabajo, ¿cómo se lo cuentas? Pues nosotros trabajamos con personas mayores y lo que hacemos es tratar de evaluar lo mismo que hacen los geriatras, pero de una manera más objetiva. Para ello lo que cogemos es un sensor inercial, que es un aparatito pequeño como una caja de cerillas, la ponemos en la espalda y con eso conseguimos medir cómo se va moviendo. Entonces, cuando un geriatra le hace un test para ver el riesgo que va a tener de caídas o el riesgo de fragilidad, que está muy relacionado con las caídas, en vez de ver parámetros cuantitativos, como sería cuánto tiempo tarda en recorrer 5 metros, nosotros vemos cómo ha recorrido esos 5 metros, la fuerza que ha hecho con los pies, cómo de regular o parecidos son un paso con el otro, un paso del mismo pie con el paso del mismo pie, que sería una zancada, y otra serie de parámetros que son interesantes para medir estas cosas. Me parece curioso porque cuando hablamos de vejez muchas veces lo asociamos a eso, ¿no? A geriatras o más al mundo de la medicina, pero aquí tenemos una ingeniera que puede atajar este tema desde un punto de vista totalmente diferente. ¿Cómo acaba una ingeniera en esto?
Pues fue un poco raro, bueno, diferente. Yo estudié ingeniería más que nada por descarte, porque a mí me gustaba sobre todo el mundo del deporte, y al acabar la carrera en el pabellón deportivo de la UNA me encontré con Alicia Martínez, que también trabaja conmigo, y me dijo que hacía muchas cosas relacionadas con deporte, con análisis del movimiento. Me gustó el tema, empecé a colaborar con ellos así un poco al principio, solo colaboración, luego salí una beca de investigación en el Centro de Estudios e Investigación en Medicina del Deporte, aquí en la Ravide, y acabé haciendo el doctorado en fragilidad con Miquel Izquierdo y Marisol Gómez. Y volviendo al tema de antes, claro, aquí un tema central es la medición de la vejez. Estabas hablando de cómo los geriatras pueden medirlo de una manera y vosotros de otra. ¿Cómo se mide la vejez? Yo realmente la vejez no medimos cómo tú has llegado a ese estado, o sea, a esos años, porque no es lo mismo tener 70 años bien o 70 años siendo lo que se denomina frágil. O sea, frágil es un síndrome y lo que te dice es lo vulnerable que eres a un factor externo. Por ejemplo, si tienes una gripe, una persona que está bien, la gripe en 7 días la pasa y vuelve a estar bien. Una persona frágil no, pasa una gripe, baja mucho y no vuelve a estar bien. Está peor de lo que estaba y no recupera. Entonces, si eres frágil, cualquier cosa pequeña es como una bombilla, cualquier cosa pequeña te rompe. Entonces, eso, cómo estás llegando a esos años y que se pueda estar lo mejor posible. ¿Medís la fragilidad, entonces? Sí, la fragilidad que está muy relacionada con las caídas, porque claro, si tú eres frágil, es más fácil que te caigas y que el daño de la caída sea mayor. De hecho, lo peor que te puede pasar cuando te caes, aparte de morirte si te caes de muy alto, es que te rompas, por ejemplo, la cadera en personas mayores. Una ruptura de cadera, a veces, ahora no me acuerdo el ratio, pero se decía que al año siguiente muchos mueren después de haber tenido una ruptura de cadera. Entonces nosotros lo que medimos es eso, cómo de frágil estás, y luego se ha generado un programa que se llama Vivi Frail, que lo que hace es, depende de el estadio en el que te encuentres, te manda unos ejercicios para que puedas llegar a mejorar, porque la fragilidad se puede mejorar. Entonces, claro, hay que controlar, hay que estar lo mejor posible y por eso hay que hacer deporte para estar bien. Ahora que mencionas lo del deporte, yo no sé muy bien por qué, pero en los últimos años he oído un montón de veces el tema de uno de los indicadores de fragilidad es el tema de fuerza de agarre. No sé por qué me está llegando de un montón de sitios. ¿Cuánto de esto es verdad y qué otros indicadores o en qué sitios miráis? Nosotros medimos el test que se llama SPPB, que son 3 pruebas. Una es la marcha en 5 metros, que es la marcha normal, como tú andarías en la calle, y luego los duales, que también están relacionados con el deterioro cognitivo. Puede ser dual contando animales, nosotros hacemos, o dual aritmético contando hacia atrás, desde 100 hacia atrás. Vale. Y luego hacemos equilibrio, es el equilibrio basal, y luego con los pies pues un poco adelantados o incluso un pie delante del otro, que sería la posición de tándem. Y el último que hacemos es sentarse y levantarse de una silla, que hemos visto que ese es uno de los que más determina la fragilidad, porque esa potencia con la que tú te levantas, esa fuerza en las piernas, pues es muy determinante tanto para las caídas como para la fragilidad. Y otra es la fuerza de agarre. No hemos llegado a ver la relación entre las dos, seguro que hay estudios, pero sería bastante interesante. Nora, hemos hablado de cómo de importantes son estas caídas en personas mayores. ¿Puedes decirnos qué consecuencias puede tener una caída más allá de la fractura? Es decir, ¿hay una buena recuperación y luego se vuelve a la vida normal? Como he dicho antes, depende un poco del estado de la persona, por eso es importante saber el tipo de fragilidad. Una persona se considera o sana o prefrágil, que es a poco que le pase va a ser frágil, o ya frágil. Entonces, estas personas cuando tienen una caída, tienen la fractura, están ingresadas. Entonces, el ingreso es también algo que les va a perjudicar mucho porque no les hace moverse, están quietos en una cama. Yeah. Entonces, pues pueden llegar a salir sin volver a andar, o sea, tienen que reaprender a andar otra vez. Entonces, si eres frágil, tienes que volver a aprender a andar, pues todo va de mal en peor. Claro, entiendo que todas las cosas que medís tienen que ver con el movimiento, son cosas como objetivas medibles, pero claro, en esto de las caídas habrá un componente de sentir menor seguridad, ¿no? Y que eso afecte, no sé si hay como un riesgo más recurrente de caídas una vez has tenido la primera. Sí, de hecho, una de las cosas que se les pregunta en el SPPB al terminar es si ya han tenido una caída previa en los 6 meses anteriores y el miedo que tienen a sufrir una caída. Claro, y ese miedo precisamente puede ser el que luego les haga ser todavía menos autónomos, ¿no?, en el movimiento. Eso es. Al final lo que tratamos de hacer es que tú te sientas bien, te sientas fuerte en llevar tu vida normal y puedas vivir de manera autónoma, porque eso te hace ser más feliz, estar mejor. ¿Y todas las personas, más allá de haber tenido ya una caída de antes,
¿Todas las personas tienen el mismo riesgo de padecer una caída? De hecho, es curioso porque estuvimos haciendo un estudio para predecir el riesgo de caídas, basándonos tanto en la edad, el peso, la altura, el sexo y los parámetros que obtenemos con los sensores inerciales, que es lo que ponemos en la espalda, que son parámetros de aceleración, velocidad, que determinan cómo nos estamos moviendo. Y una de las cosas que vimos en ese estudio es que no es lo mismo el sexo, o sea, las mujeres y los hombres se comportaban de manera diferente. No es que unos se caigan más que otros, pero sí era diferente la predicción del riesgo de caídas en base a los parámetros anteriores. O sea, entiendo que más allá de justo esos parámetros en concreto, lo importante de esos resultados es que hay que enfocar de manera específica a hombres y mujeres de manera diferente, ¿no? Eso es, vimos que hay un sesgo entre hombres y mujeres, entonces no se puede hacer todas las investigaciones basándonos, como se ha hecho mucho hasta ahora, en solo hombres, sino que hay que tener en cuenta las dos y diferenciar, ver qué pasa en un caso o en el otro, no tratarlos como un conjunto. Entonces, hasta ahora, ¿estos estudios cómo se hacían? ¿Se cogían el mismo número de hombres y de mujeres y se les hacía el estudio indistintamente? ¿No se tenía en cuenta cuántas mujeres y cuántos hombres había? Porque claro, aquí también entra el tema de la esperanza de vida. Hay más señoras mayores que señores mayores. Sí, yo creo que hay como dos etapas. Antes, hace mucho, mucho tiempo, pues los que más estaban en el foco de mira eran los hombres. Entonces había más estudios con hombres y las mujeres pues es que ni llegaban a eso. Luego pasó a ser intentar hacerlos igual, como un conjunto. Lo que he dicho antes, no se veían las diferencias entre uno y otro, sino que se pensaba que ambos se comportaban igual, cuando no es verdad. De hecho, las labores que hace una mujer y las labores que hace un hombre no son las mismas y no van a tener ni la misma fuerza ni los mismos músculos desarrollados. Es importante ver las diferencias. Ahora te quiero preguntar por algo un poquito más personal de la parte que me toca. Nosotros con los amigos, un tema muy recurrente es, como hemos hecho toda la vida deporte, nos fijamos mucho en el movimiento, ¿no? Entonces somos capaces de ver si una persona es deportista o no es deportista, si tiene un buen equilibrio o no, solo fijándonos, ¿no? Y a raíz de esto me surge la duda de, claro, si todo este trabajo de psicomotricidad, de haber hecho deporte de joven, luego influye al tipo de vejez que vas a tener, ¿no? Porque entiendo que ese trabajo se hace muy al principio de la vida y si luego puede tener efectos a largo plazo. Te lo contesto desde mi punto de vista porque yo no lo he medido, pero yo creo que sí. O sea, de hecho, las personas mayores que vemos que están más fuertes o... Bueno, igual sí que lo he visto ahora que estoy pensando, porque nos llegaban, por ejemplo, muchos hombres mayores que no es que hayan hecho deporte, pero toda la vida han estado en la huerta. Uh-huh. Entonces, el ir a la huerta, que muchos iban en bici o andando más la paliza de la huerta, pues esos estaban bien. Y sin embargo, pues muchas mujeres que su vida ha sido estar en casa o hacer las labores de la casa, pues sobre todo se les notaba pues que bueno, andaban, pero como a regañadientes, o sea, poquito a poco. Uh-huh. Me estoy acordando de cuando yo hice la tesis, medíamos a mucha gente en la Misericordia. Y luego yo creo que eso va a cambiar ahora porque cada vez está más, no es tanto de moda, sino somos más conscientes de la importancia del deporte. Yo siempre he hecho deportes de pequeña, Uh-huh. pero en mi entorno las chicas no hacían deporte casi, o muy pocas. Mi cuadrilla, por ejemplo, sí, pero la mayoría de mi clase no hacían y lo veían como, eres como o sea, a mí me decían siempre, eres un chicazo que estás todo el día haciendo deporte. Y ahora ha cambiado, o sea, todo el mundo hace deporte, con lo que espero que todo el mundo llegue mejor a la vejez también. Hemos hablado de la importancia y el riesgo de las caídas, ahora de la importancia del deporte. Desde aquí, bueno, supongo que mucha gente de los 90 nos está escuchando. Nos tocará cuidar de nuestros padres y madres pronto. ¿Qué tipo de tecnologías se están aplicando ya? Pues nosotros, por ejemplo, a raíz de mi tesis y la tesis de Alicia Martínez, desarrollamos un sistema que se llama Gero, que lo que hace es con el sensor inercial que ponemos en la espalda y estas medidas que ya sabemos que son importantes de la marcha, el equilibrio y el sentarse y levantarse de la silla, hemos generado una batería de parámetros que determinan qué riesgo vas a tener de ser frágil, prefrágil o sano, y eso está muy relacionado también con las caídas. Y estamos haciendo ahora otro estudio en el que se están implementando una cosa que se llaman espejos. Que de hecho ayer, casualidad, lo vi en Instagram, que hay espejos también para realizar tu rutina de ejercicios en casa. Un espejo es un espejo normal. Espejo, literalmente espejo. Un espejo, sí. Vale. Que tú te pones enfrente a él y te puede determinar cómo de bien o mal estás haciendo el ejercicio, qué ejercicio tienes que hacer. O sea, que te lo dice el mismo espejo. Sí, el mismo espejo, y te marca las repeticiones que tienes que hacer, la fuerza con la que lo estás haciendo, incluso el que me salió a mí ayer en las stories de Instagram, tenía elementos adicionales como pueden ser pues pesas
o unas tiras para hacerlo. Estos, es que yo CrossFit no practico, pero conozco a mucha gente que hace, y es unas tiras que levantas para hacer fuerza con los brazos. Entonces tenía no solo el espejo, sino una esterilla, y en la esterilla tú podías incorporar esos elementos para hacer más deporte. Entonces eso yo lo he visto ahí, que ya lo vendían para personas jóvenes, y nosotros lo hemos visto en personas mayores, que la idea era que una vez saliesen del hospital, como sabemos que los que son frágiles empiezan a ser mucho más frágiles a la salida del hospital, que se concienciaran de que es importante hacer deporte y que lo hicieran en su casa, no tan solos, como un poco acompañados con ese espejo que les monitoriza y les dice lo bien o mal que están haciendo el ejercicio. Claro, eso sería todo en el tema de prevención, ¿no? O recuperación también. Sí, como parte de la rehabilitación que tienen que hacer, ¿no? O sea, la idea del proyecto era hacer la rehabilitación en el hospital y luego llevar la rehabilitación a casa. Pero lo que nos hemos encontrado es un factor muy pequeño de adherencia. Entonces, en el hospital sí que lo hacen, llegan a casa y es difícil. Yo, empatizando con esas personas, a mí hacer deporte en casa me cuesta un montón. Entiendo que es una alternativa, pero bueno, no sé, ¿a ti qué te parece? ¿Debería ser...? Ya, yo es que estoy acostumbrada a hacer deporte en la calle, entonces me cuesta ya meterme en una sala como el Rocódromo, me cuesta, prefiero hacerlo en el monte, pero claro, si tú acabas de salir del hospital no puedes hacer el deporte en la calle, entonces creo que es como un paso previo Vale. al llevarlo a otro sitio. Volviendo al tema del trabajo que estáis realizando con este sensor, ¿estamos ya en el punto de poder predecir una caída antes de que ocurra? En el punto de tener las herramientas, sí, el problema es los datos. Igual ahora que los datos van a empezar a ser públicos y vamos a poder tener datos de otros estudios, podríamos llegar, pero es que el predecir ya nos metemos en algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, y 50 sujetos, como son los que normalmente consigo medir yo, pues son personas de 80, 90 años que se tienen que dejar medir. No es fácil. El conseguir 300, 1000, 2000 para poder hacer una predicción ya empieza a ser complicado. Entonces, herramientas tenemos, lo que no tenemos son los datos. Con estas bases de datos que vamos a poder compartir unos con otros, podremos llegar a ello, yo creo que en poco tiempo, espero. Precisamente estaba pensando en eso. ¿Cuál es la acogida entre la gente mayor de estas nuevas tecnologías? ¿Se animan a los estudios? ¿Se animan a usar estas tecnologías, este espejo en casa? A ver, de la experiencia que yo tengo en la Misericordia, les gusta mucho el poder estar con gente, hablar con gente. Les da un poco de miedo cuando le pones el aparato y les haces, por ejemplo, andar. Muchos te dicen, ahí me voy a caer. No se caen, pues va mejor de lo que les parece. Entonces, es un poco esas dos cosas. Les gusta estar y colaborar y ver que son útiles. Por eso me gusta a mí mucho ir a la Misericordia o medir a estas personas. Les da ese miedo de que están haciendo algo diferente, pero en definitiva es beneficioso porque se dan cuenta de cómo están, igual no están tan mal como piensan, pueden hacer más cosas de las que piensan, y que seguir haciendo deporte o seguir haciendo ejercicio, pasear, les viene bien y van a poder seguir estando mejor. Aumenta su calidad de vida, ¿verdad? Eso. De hecho, una de las cosas que vimos en la Misericordia a lo largo del tiempo que estuve haciendo la tesis y otras tesis que se hicieron ahí, es que los que hacían deporte, siempre me acordaré de ella, una señora mayor de 90 años, que mi compañero que le iba... Porque claro, son personas que son un poco reticentes a colaborar, pero a lo mínimo que les picas un poco vienen. Entonces teníamos un compañero que se llama Fabricio, que es muy agradable con todo el mundo y es majísimo. Entonces iba incluso a la habitación a buscarla, le hacía hacer el deporte, luego venía a medir y estaba encantadísima. Y de andar con el bastón ahí a regañadientes, al final andaba mucho mejor. Entonces se sentía mejor, podía hacer más cosas y tenía 90 y tantos años. Y esto te estoy hablando igual hace 15 años. Estas personas mayores se ven muy contentas cuando va gente más joven, habla con ellos, con ellas, hacen una actividad nueva, salen, se sienten atendidos y atendidas, ¿verdad? Se sienten más protagonistas. ¿Cómo crees que está afectando la aplicación de estas tecnologías como el espejo, precisamente, que al final lo hacen, o al menos lo pueden hacer en casa? ¿Cómo crees que esto afecta a la soledad de estas personas mayores? Que al final es uno de los mayores riesgos del envejecimiento, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Pues una de las ideas de este proyecto también era qué pasa con esas personas que no tienen ese acceso tan rápido a un centro de salud, a un centro de hacer deporte, como puede ser en
en el Roncal. El que vive en el caserío, pues igual no puede ir todos los días al gimnasio. Entonces era una manera de de poder colaborar y poder hacer algo con estas personas. Se pueden sentir solos porque están en su casa, pero yo creo que es más se sienten acompañados de poder hacer algo como el resto del mundo. Incluso hay ahora robots, ¿no?, con los que pueden hablar en casa. Sí, eso ya no es tanto para hacer fragilidad, pero es para estar acompañados. Bueno, al menos Alexa, ¿no? Una amiga me contaba que le piden que les cuente cuentos. Alexa. Sí, yo tengo a Alexa y es lo que más les gusta a mis sobrinos, venir a mi casa y decirle a Alexa, ponme esta canción, Alexa, cuéntame un cuento, o dime el resultado del partido de Osasuna. Claro, ahora que hablamos de esto, también estas tecnologías influyen, por un lado, en la prevención, ¿no? Porque hacen que facilitan el deporte, el ejercicio, esa monitorización. Influyen también en la predicción de ese tipo de fragilidad. Claro, yo me pregunto, ¿cómo va a influir toda esta marabunta de variables en los cuidados? O sea, ¿cómo lo van a cambiar? ¿Nos van a facilitar? ¿Los van a hacer más impersonales precisamente porque los van a facilitar? Y relacionado con esto también, ¿cómo va a afectar esto a las trabajadoras y los trabajadores de las residencias? Vale, aunque me has dicho que pueden ser los cuidados más impersonales, yo creo que es todo lo contrario, porque con estos dispositivos y el sistema que nos permite saber qué parámetros son los importantes, sabemos cómo está cada persona y podemos adecuar el cuidado a esa persona, bien sea hombre, mujer, si es más frágil, menos frágil o qué le pasa. Igual simplemente tiene peor el equilibrio y hay que trabajarlo más. Entonces, yo creo que todo pasa por el deporte, o muchas cosas pasan por el deporte, rutinas de deporte para mejorar lo que no tienen bien o lo que fallan. Muchas veces es la fuerza de las piernas, la fuerza de los brazos, el agarre, el equilibrio y todo ello pues en las residencias pues les facilita el trabajo porque por lo menos saben qué tienen que hacer. Entonces el cuidador sabe pues que a fulanito de tal que tiene menor equilibrio pues le tiene que hacer pues unos ejercicios de equilibrio para que esté mejor, esté más contento y encima asegúrole que le sonríe más, que muchas veces son un poco ariscos. Sí, adecuar los cuidados con conocimiento, ¿no? Eso es. Y esto me hace pensar en otra pregunta. No sé si os ha pasado, pero cuando una persona mayor de tu familia se cae es una cosa horrible verlo de cerca porque da mucho miedo. ¿Cómo podemos las personas en nuestras casas aplicar todo esto? ¿Cómo podemos traer todo esto al día a día para prevenir caídas y cuidar mejor de nuestras personas mayores? Pues yo creo que una de las mejores cosas que han surgido a raíz de este proyecto ha sido el Baby Frail. Baby Frail es un programa que en base a cómo tú estás de frágil o no frágil, claro, para medir eso necesitaríamos nuestro sistema, que es el sistema Gero, entonces te dice qué ejercicios puedes hacer. Estos ejercicios no son ejercicios complicados de ir a un gimnasio y coger pesas. Por ejemplo, es coger la botella de agua y levantarla varias veces o levantarte de la silla tantas veces si tú estás muy frágil. Podéis pensar, vale, ¿y cómo sé yo lo frágil o no frágil que estoy? Necesito el sistema. El sistema antes valía mucho porque el sensor no lo desarrollamos nosotros, sino lo compramos a una empresa externa y son los mismos sensores que se ponen, por ejemplo, en la película de Avatar para ver cómo se está moviendo el cuerpo y luego poder hacer las animaciones. O sea, es una empresa muy potente y valían mucho. Antes creo que el sensor eran unos 600 €. Ahora ya se han hecho unos sensores más pequeñitos que nos sirven para lo que hacemos nosotros y son más adecuados y valen ya 150 creo que son. Entonces lo que hace eso es abaratar el sistema bastante. Todavía es caro para tenerlo en casa, pero creo que podría llegar el momento en que tú lo puedas tener en casa y como te mides la tensión, pues te mides lo frágil que estás. O sea, y eso es fácil de usar, intuitivo, y los sensores entiendo que te los pones literalmente en el cuerpo o cómo funciona. Sí, es un sensor que como he dicho antes podría asemejarse a una caja de cerillas. Tenemos un cinturón, entonces el cinturón tiene un espacio para colocar el sensor y hay un manual para decirlo pues si lo colocas bien o mal, porque claro, tienes que colocarlo en la posición correcta. Te colocas el cinturón como un cinturón del pantalón y hay una aplicación en el móvil. Con la aplicación en el móvil
Creo que ahora ya todos estamos más habituados a usar las aplicaciones, o a las personas mayores les cuesta todavía un poco, pero eso esa brecha todavía cada vez va a ser más pequeña. Y con la aplicación pues vas ticando de manera muy intuitiva pues qué quieres medir, tienes que introducir tus datos, qué quieres medir, haces el ejercicio, le das a analizar y te dice el resultado automáticamente, que eso es lo que hemos desarrollado propiamente nosotros en la UBNA. A partir de toda la información que da el sensor, que serían como una batería de números enorme, conseguir cortarla en las fases del movimiento correctas o en los momentos correctos en los que nosotros queremos medir cosas especiales, conseguir medir esas cosas especiales, que son los médicos o los geriatras que nos han dicho que eran las importantes para determinar o fragilidad o caídas, y dar esos valores numéricos que determinan cómo estás tú en relación a un rango. No es te veo mejor o peor, como se hacía hasta ahora. El médico te decía, caminas mejor o peor, caminas medio bien. Ahí te dice, caminas de 5 o caminas de 7. Es otra manera. Y luego la misma aplicación te devuelve los ejercicios que tienes que hacer. Esa es otra. Vivifrail es otra cosa. Vale. En base a cómo estás, Vivifrail es público. O sea, tú te puedes meter en la página web y te descargas los manuales y ya tienes los ejercicios para hacer. Seguramente todas estas tecnologías van a llevarnos a una vida más larga, ¿no? Van a prevenir caídas, en este caso, que pueden, como has comentado al principio, incluso llevar a un mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, entiendo que cada vez vamos a vivir más. Nora, ¿tú qué opinas? ¿Vamos a vivir mejor gracias a estas tecnologías? Pues esa es la idea, porque creo que nadie quiere llegar a los 100 años en una cama. O sea, al final lo que queremos es llegar a 80, 90, incluso 100, estando más o menos bien, pudiendo ir a ver a los nietos o a los sobrinos y estar con ellos de manera normal, hablar con ellos, poder jugar, interactuar, que estar sin poder hacer nada. O sea, lo que queremos es prolongar no solo la edad, sino la calidad de esa vida, que sea una vida buena. ¿Y cómo te imaginas a las personas mayores o su cuidado dentro de 20 años, 50 años? Pues midiendo mucho cómo estamos, porque así se desarrollará el sistema, que yo creo que es muy interesante, y sobre todo haciendo mucho deporte. Entonces, ser muy conscientes de que haciendo deporte yo voy a estar mejor, y hay personas que les gusta más o menos, pero que es como esa obligatoriedad. Mi director de tesis, que es Miquel Izquierdo, siempre dice que se debería recetar deporte, no solo pastillas, sino deporte. Joder, yo a lo largo de toda la conversación estoy teniendo un montón de contradicciones, porque ahora dices lo del deporte, y es verdad que hacemos más deporte que nunca, pero a la vez tenemos las vidas mucho más sedentarias que nunca prácticamente, que será en la historia, supongo, ¿no? Y con el tema de la tecnología también, ¿no? Lo que comentábamos. Nos va a ayudar a tener más salud, más esperanza de vida, mayor calidad de vida, pero la tendencia que vemos es que los cuidados en la vejez tienden a externalizarse cada vez más, cada vez sale más de la responsabilidad de la familia. No sé, me genera contradicciones. ¿Qué opinas de eso? ¿No? Porque cada vez hay más gente mayor sola. Sí que es verdad que es como contradictorio. Haz deporte, pero tu trabajo es sedentario. Pero la mayoría que buscamos, o yo en particular, si es mi caso, yo estoy en la UBNA dando clases o investigando en el ordenador, pero salgo de la uni y estoy paseando al perro, me voy a escalar, me voy al monte. O sea, buscamos los momentos libres, estar activos, o haciendo deporte, o por lo menos estar activos. Mi entrenador siempre dice, cuando no escala, hace descanso activo, que es ir al monte o ir a correr. Entonces hay esas dos cosas. Somos sedentarios, pero buscamos la actividad fuera. Vamos a estar solos, pero buscamos estar bien solos. O bien midiendo nuestro estado de fragilidad o de fuerza, de movilidad, y siendo conscientes de lo que nos falta para compensarlo con deporte, o que el que venga a cuidarnos lo tenga muy fácil, que no le suponga tanto esfuerzo. Por dar un poco la perspectiva de género aquí, creo que toquemos este tema porque, bueno, al final, como decía Julen, cada vez recae menos en la familia el tema de los cuidados, pero bueno, todavía hay una gran parte que se asume en la familia. Históricamente lo han hecho las mujeres. También en las residencias de mayores
una gran parte de las personas que trabajan allí son mujeres. Esto entiendo que va a tener consecuencias e implicaciones de las que se puede hablar con perspectiva de género. También entiendo que cada vez los trabajos van a ser menos físicos y tal vez, no sé qué te parece, la esperanza de vida de hombres y mujeres puede que empiece a parecerse un poco más. Para los trabajos, ¿estáis teniendo en cuenta ahora que habéis visto que las mujeres y los hombres tienen unas características diferentes que llevan a que tengan unos riesgos de caídas diferentes o riesgos de fragilidad diferentes? ¿Habéis incorporado la perspectiva de género de alguna otra manera? Todo lo tratamos de ver con perspectiva de género. Uno de los estudios que estamos haciendo ahora es con el grupo de caídas y fracturas en las personas mayores, es evaluar dos métodos de actuación tras una caída. Uno es el normal, que es el sistema Otago, son unos ejercicios que les hacen para que se recuperen mejor, y otro es el BB Frail, la batería de ejercicios que hemos mencionado antes, pero con una perspectiva cognitiva, con algún ejercicio adicional para mantener también activo pues cómo tú te comportas ante esos ejercicios mentalmente, bien por los duales o que he comentado antes o de alguna otra manera. Pero sí que a partir de entonces pues vemos que hay que tratarlo todo, no solo el estudio de qué está pasando, sino qué pasa con hombres y qué pasa con mujeres. Entonces esa perspectiva de género creo que tiene que estar presente ya en todos los estudios, porque vemos que no se comportan distinto, como no se comportan distinto, los resultados van a ser diferentes y las actuaciones, por ende, tienen que ser distintas también. Vale, solemos cerrar con una pregunta, que es más en el plano personal, un poco con la filosofía de este podcast, que es preguntar sin tener ni idea. La pregunta es si alguna vez has preguntado algo con lo que te hayas sentido como muy ridícula o no te hayas atrevido a preguntar, o que lo hayas preguntado y haya habido reacción. Sí, para que te hagas la idea, nosotros contestamos esta pregunta también en el episodio 0. Y yo dije que pensaba que el mundo era en blanco y negro hasta que nací, porque yo veía fotos y vídeos en blanco y negro y pensaba que la vida era así. Ya, es que yo soy muy preguntona, pero no... O sea, de chiquita siempre preguntaba todo y por qué, hasta que un profesor me dijo, deja de preguntar tanto. Pero... ¿Seguiste preguntando igual? No, ahí me corté un poco, es que yo en el fondo soy muy tímida. ¿Y en casa cuando preguntabas te respondían? En casa sí, en casa siempre. Sí, o sea... Bueno, Izaskun, creo que podemos ir cerrando, ¿no? Sí, muchas gracias, Nora, por haber estado aquí y haber contestado nuestras preguntas. Gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Ha sido muy interesante escucharte. Qué gozada todas las semanas aprender algo nuevo. Pues sí, además de ámbitos tan diferentes y algo tan práctico, ¿no? Sí, para el día a día. Sí. ¿A que lo vamos a contar en casa? Bueno, yo ya estoy llamando a mi madre para que vaya al gimnasio. Antes de hacer la promo de las redes sociales, nos hemos enterado que no nos estáis siguiendo, nos escucháis y no nos seguís. Así que recordad seguirnos en redes sociales, en Instagram, iVoox, Spotify, en @nolotengoclaro_podcast. Y YouTube. Y agradecer a la Universidad Pública de Navarra por su colaboración en este proyecto. Y recordad, si esta conversación ha generado alguna pregunta, ha cumplido su función. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Tanto
mano que me agarre, ni voz que pregunte si hoy comí. Que la pantalla avise si me caigo, pero que alguien venga por mí. Ven aquí. Si el cuerpo es frágil, frágil la esperanza, la movilidad